polisemia inmunológico de mal aliento, halitosis, sí. La halitosis se puede manifestar la presencia de un divertículo, pero el de Sanger, porque es el que está más proximal, ¿no? De tracción y el otro están más distantes, es más difícil que lo podamos manifestar de esa forma. Pudieran presentarse también como con disfagia. Disfagia es la dificultad para deglutir, ¿verdad? ¿Sí? Yo así llamo un término más adecuado, ¿verdad? Sí. Sí. Y ahora, si quieren, como les decía, si hablamos de lleno, si tenemos, ¿verdad? Sí. La que teníamos aquí habíamos dicho que era un esófago dilatado, ¿verdad? Sí. O sea, como les decía, la pieza la habíamos tratado por el hecho de tener un esófago de contemplar otras que quizás no están, pero que no estaba de más revisar, ¿verdad? Sí. Ahora bien, ¿qué causas pueden producirnos a la larga que tengamos un esófago dilatado? Chagas, que es una causa infecciosa. ¿Qué más? De hecho, hay otra patología que también nos interesa porque puede predisponernos para el cáncer de esófago de células escamosas, que es la acalasia. ¿Saben qué es la acalasia? Va por ahí, pero de hecho son tres los componentes de la acalasia, no sé si lo recuerdan. Uno es la dificultad o la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Ese es uno. El otro es el aumento en el tono del esfínter esofágico inferior. Y otro es que hay pérdida de la motilidad, del peristaltismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que a la larga también la acalasia me puede producir un esófago dilatado? La teoría, de hecho la etiología sí la han revisado, la acalasia es idiopática, no la sabemos, pero lo que asumimos es que también existe un daño al componente nervioso, igual que en el Chagas, porque el Chagas lo que afecta es el componente de las fibras nerviosas. ¿Sí? Al no recibir la inervación adecuada, podemos tener acúmulo no solo del bolo alimenticio, ya sea con o sin este. A la larga lo que produce es una distensión de las fibras musculares, igual que en el colon pasa algo igual. No sé si se acuerdan que hay una patología que se llama, pero no es el tóxico, sino que el de Hirschsprung, quizás lo vieron ya. También es un colon dilatado por el mismo principio, por ausencia de componente ganglionar. Aquí cuando decimos ganglionar no es del linfático, sino que es nervioso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces en el colon, usualmente en pacientes con síndrome de Down puede pasar eso, pero no solo es exclusivo de eso. Eso sería congénito. Sí, exacto, es congénito. Y eso pasa en el colon. Entonces le estamos extrapolando aquí, porque en ambos la lesión es lo mismo. Afectación nerviosa produce dilatación del órgano. ¿Sí? Ahora dijimos, causas infecciosas, Chagas, acalasia. Hay otro más, pacientes diabéticos, exacto. Y es el mismo principio, afectación del componente nervioso, ¿verdad? Sí. Entonces a la larga vemos de que una alteración en la inervación adecuada del órgano lo que puede producir es una dilatación de este. Exacto. Ahora bien, dijimos cuáles eran los componentes de la acalasia, ¿verdad? ¿Sí? Y dijimos de que la acalasia era un factor de riesgo para cáncer de esófago, células escamosas. Perfecto. Como ya vieron ustedes pato 1, ¿verdad? Y ahí vieron neoplasias, ¿sí? Entonces, yo no sé si han visto que más o menos estamos hablando de que la acalasia, que comienza con un supuesto mal funcionamiento neuronal, puede terminar en cáncer. Entonces, dijimos que eso es una teoría, ¿verdad? Porque la etiología exacta no la sabemos. Pero la pregunta sería, ¿cómo hacemos esa correlación de afectación nerviosa, dilatación, y luego esto termina en cáncer? Que yo creo que el paciente sería lo primero que se preguntaría, ¿verdad? ¿Sí? O usted más bien como médico estaría en la obligación de explicarle que si alguien ha sido diagnosticado con esta patología, existe un riesgo, ¿sí? Y que a la larga pueda. Entonces, lo primero sería, ¿y por qué? Como en los niños, ¿verdad? Y es válido. ¿Por qué creen que será? Porque por la falta de inervación que el hijo se va a dilatar, entonces podría desarrollarse una hiperplasia y de ahí... ¿Hiperplasia de qué?
de las células, ¿Pero de cuáles? de las células escamosas. De las células escamosas. Ajá. Entonces, digamos, tal vez ahí en la reproducción o la multiplicación de las células se podría convertir en células resistentes a cáncer o malignas y de ahí Sí, soy bastante interesante, ¿verdad? Sí. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo correlacionamos la dilatación con hiperplasia? Porque ¿por qué la dilatación debería producir mi hiperplasia del epitelio? porque tal vez al mismo tiempo que se da la hipertrofia del músculo se puede producir también al mismo tiempo que se da. Pudiera ser, ¿verdad? En realidad, más que hiperplasia, lo que podemos tener es displasia, ¿sí? ¿Y cómo es que se da esa correlación? Normalmente, ¿cuál es la función del esófago? Llevar el bolo alimenticio que parezca tan evidente desde la boca al estómago, ¿sí? Ahora, aunque parezca tan simple, no lo es, porque requiere de, exacto, para que pueda cumplir esa función. Y como eso está abolido, normalmente, ahora, esto no pasa de la noche a la mañana, sino que es gradual. Por mucho tiempo ha habido estasis del bolo alimenticio, o sea, que se ha ido enlenteciendo el flujo, ¿sí? Y permanecía por más tiempo en contacto con esa mucosa, ¿sí? A la larga, estos cuadros están asociados con esofagitis, ¿sí? Una esofagitis crónica. Y yo no sé si se acuerdan que la inflamación crónica es la que sí guarda relación con la incidencia de fenómenos de carácter neoplásico. Y esto no es exclusivo del esófago. Hepatitis crónicas ya saben que pueden evolucionar a cirrosis y luego a cáncer. Colitis crónica, por ejemplo, Crohn o colitis ulcerativa, pueden evolucionar a cáncer. ¿Sí? Cuadros de pancreatitis crónica pueden evolucionar a adenocarcinoma de páncreas. Sí, entonces, esa sería como que la correlación. Esofagitis crónica, ¿sí? Cáncer. ¿Sí? Estamos entonces, igual sería el mismo principio porque las bandas y los anillos pueden también estar asociados con la presencia de inflamación, ¿verdad? Sí. Estamos más o menos con eso. Vimos que para la etiología hay de varios tipos, ¿no? Desde metabólicas como la diabetes, ¿sí? Idiopáticas como la calasia, infecciosas como el Chagas. Eh, para el mesoesófago, sí, pero usualmente hay otras alternativas, sí, hay otros métodos también. No sé si con esto estamos, sí, bien. Esto sí ya es de carácter neoplásico, sí, como les decía, esta es la porción distal del esófago y aquí es el estómago, sí. Entonces si se dan cuenta que hay una lesión, ¿verdad? Una lesión exofítica, ulcerada, y obviamente ahí fue la zona donde la mostraron, ¿verdad? Por eso es que tiene ese corte, ¿no? Sí. Ahora bien, por definición, hay una nueva entidad que se ha identificado, que es el adenocarcinoma de la unión esófago-gástrica, ¿verdad? Sí. ¿Por qué se ha reconocido como una entidad diferente, no? Porque lo estamos separando del propio cáncer del esófago y del estómago. Porque se ha asumido de que estas pueden tener una etiología y un desarrollo muy similar, ¿sí? Por definición sabemos de que el cáncer a nivel del estómago usualmente es más frecuente ¿a dónde? En la porción distal, usualmente es en la región antropilórica, que es el que ya vamos a ver aquí, ¿sí? Entonces partimos de que esto es lo opuesto. Ahora, en segundo lugar, le sigue, dentro hablando del estómago, ¿verdad? El cardias, ¿sí? Le sigue el cardias como definición. Para el caso del esófago, estábamos diciendo de que la forma más frecuente de cáncer era el de células escamosas, ¿sí? Y que normalmente se localiza en el tercio medio, ¿sí? Entonces, definitivamente por eso es que esto es una entidad diferente, porque se sale como que de lo usual, ¿sí? Ahora dijimos de que también la etiología era como que un poco similar, ¿sí? Dijimos de que para los de células escamosas, como factores de riesgo poníamos la esofagitis, la calasia, ¿sí? La diabetes no necesariamente de una forma directa, sino que eso entraría dentro de la esofagitis, ¿verdad? ¿Sí? Poníamos también las bandas, los anillos, ¿sí? Sustancias calientes y otros parámetros. Aquí es diferente. Aquí el factor de riesgo principal se ha asociado con el reflujo gastroesofágico, ¿sí? El reflujo gastroesofágico. Y también secundariamente a veces con la infección por Helicobacter pylori,
¿sí? Comencemos entonces por definir qué puede producir un reflujo gastroesofágico. El esfínter. Más que estenosis sería la incompetencia, ¿verdad? Incompetencia del esfínter. Sí. Ahora, ¿qué puede producir esa incompetencia en el esfínter? No sé si la molesto, pero un poquito más. Así. Sí. Pero el esófago es una consecuencia, no es un factor predisponente. Pero ¿qué es lo que favorece ese paso del ácido? Es la pregunta. ¿Qué pasa también? ¿Ya saben lo que son las hernias de hiato? Sí. ¿Qué son las hernias de hiato? Se llaman de hiato porque el diafragma, como ya han de haber visto en anatomía, tiene un orificio, un hiato, ¿sí? Entonces, cuando esas fibras musculares están muy separadas, permite que porciones del estómago que están en el abdomen pasen a cavidad torácica, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la forma en que lo hagan, hay dos tipos de hernias, no sé si las vieron. Una es por deslizamiento y la otra es la paraesofágica, ¿sí? Ahora, además del nombre, ¿en qué difieren? En ambas hay. En ambas hay. La diferencia es de que en la de deslizamiento, la unión esofagástrica está desplazada como tal. Pasó de estar quizás en cavidad abdominal, ahora en cavidad torácica. ¿Sí? En la pared esofágica no. Ahí solo es una porción usualmente del fondo, la que está como protruyendo o herniándose. ¿Sí? Como una saculación, exacto. ¿Para qué hace la diferencia? Porque tienen incluso manejos diferentes, ¿sí? Usualmente la pared esofágica puede producir un riesgo de infarto, ¿no? Que solo es una porción del estómago, ¿sí? Esta requeriría como que un manejo más quirúrgico, ¿sí? O al contrario, la de deslizamiento, como es casi todo el estómago en su porción de la unión esofagástrica, la que se desliza, usualmente se le da un manejo médico, ¿verdad? Más que quirúrgico. Ahora ambas igual, como dijimos, pueden predisponer para el reflujo, ¿sí? Que lleva la secuela que ya mencionábamos, ¿no? ¿Sí? Metaplasia, esófago de Barrett y cáncer, ¿sí? Ahora, la metaplasia en este caso es de qué tipo, no sé si lo vieron. Porque por definición metaplasia ya sabemos que es una forma de adaptación celular, ¿verdad? Donde se reemplaza un epitelio maduro por otro, ¿sí? Entonces, aquí la metaplasia que ocurre